Es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia. Así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde, fin de semana. Bienvenidos a la tarde del fin de semana. Los saluda Juan Carlos Aguirre Romero y durante los próximos 120 minutos revisaremos los hechos que son y serán noticia en el continente americano y en el resto del mundo. Si usted quiere participar, puede hacerlo a través de nuestra dirección en Twitter, @latardentn24, o por mi cuenta personal, @pienso y pregunto. La tarde, fin de semana. Expectativa en Venezuela. Continúan detenidos al menos 23 personas luego de la represión militar del sábado. Al final de una marcha estudiantil en Caracas, en conversación con NTN 24, el consejero estudiantil de la Universidad Católica Andrés Bello, Francisco Márquez, denunció que los cuerpos de seguridad arrestaron a transeúntes quienes no participaban en la manifestación. 2.489 personas han sido detenidas desde los comienzos de las protestas contra Nicolás Maduro el pasado 4 de febrero. Hoy la oposición inició la recolección de firmas para proponer ley de amnistía a la Asamblea Nacional para liberar así a los denominados presos políticos. Un hecho recurrente. Otra protesta estudiantil en Venezuela terminó con la dispersión de la Guardia y Policía Nacional. 25 personas detenidas, entre ellas 8 menores de edad, según la organización no gubernamental Foro Penal, y solo 23 admitidos por el ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres. Abogados, familiares y defensores de derechos humanos aún esperan la resolución de 104 casos de personas que siguen tras las rejas por manifestar en Venezuela. Mientras tanto, el régimen de Maduro insiste en la denuncia de un golpe de Estado. El periodista y ex vicepresidente del entonces gobierno de Hugo Chávez, José Vicente Rangel, anunció en su espacio de televisión dominical que asciende a 30 el número de jefes militares detenidos o investigados por su supuesta implicación en las acciones contra la administración chavista. El comunicador oficialista también involucra a líderes de partidos opositores, incluso algunos de los que participan en el diálogo de paz en Venezuela y a los que el pasado viernes Maduro amenazó con dejarlos salir de la mesa si insistían en la resolución inmediata de algunos puntos como la liberación de los presos políticos. Sobre el tema, este fin de semana, ciudadanos de distintos sectores iniciaron la recolección de firmas para la presentación de un proyecto de ley de amnistía ante la Asamblea Nacional, pues el Parlamento venezolano admite el estudio de textos por iniciativa popular para el debate en la Cámara. Saludamos a esta hora a Juan Fernando Flores, estudiante de la Universidad Simón Bolívar, que nos acompaña desde Caracas. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Buenas tardes, Juan Carlos, ¿cómo estás? Y a toda Latinoamérica que nos está escuchando. Bueno, en el día de ayer fueron detenidos varios estudiantes nuevamente. ¿Qué dicen de ellos? ¿Ya fueron liberados? ¿Están bajo presentación? El gobierno venezolano incluso decía que algunos de ellos son reincidentes en delitos. Bueno, sobre los detenidos del día de ayer tenemos un caso importante que denunciar, que es que el día de ayer fueron detenidos 8 jóvenes entre 15 y 17 años de edad y fueron presentados al mediodía a lo que es los tribunales para poder evaluar cuál va a ser el estatus sobre ellos. Sobre los otros 15 detenidos, al momento no se tiene fecha en la cual van a ser presentados. Se habla de que serían presentados el día de mañana y estamos atentos a lo que los tribunales decidan tras lo que ellos se realiza el día de ayer con la Guardia Nacional Bolivariana, porque además, algo muy importante es que esto se hace tomando en cuenta la resolución del Tribunal Supremo de Justicia que busca prohibir la movilización y las protestas en Venezuela. ¿Qué hacían menores de edad en estas manifestaciones? El día de ayer lo que hacían los menores de edad es porque el día de ayer se hizo una movilización por la educación, por el tema de lo que se quiere hacer a través del régimen educativo, que se quiere hacer un cambio de lo que es, lo que hoy en día se enseña en el pensum. Y el día de ayer nos acompañaron jóvenes del bachillerato y de los diferentes grados de los colegios que están en contra de lo que es el adoctrinamiento y la ideologización de la educación. ¿Y dónde están los representantes de esos menores de edad? Los representantes se encuentran en estos momentos con los diferentes abogados que están fuera de los lugares donde están en los tribunales y están acompañando. Porque algo muy importante es que aquí en ningún momento se ha dejado solo a ningún joven ni a ninguno de los representantes que estaban en esta lucha. Pero en el momento de la detención, ¿dónde estaban los padres de estos niños? Muchos de los padres se encontraban con ellos. El tema fue la manera en la que actuó la Guardia Nacional Bolivariana. La Guardia Nacional Bolivariana emprende una emboscada en una de las manifestaciones que se encontraba y esta es la razón por la cual ellos salen
hacia lo que es la comunidad de Huehue, cercano a donde estábamos en esos momentos, y por eso es que comienza una aprehensión de los diferentes jóvenes que estaban ahí en la protesta, así como varios de los que fueron detenidos. Hay señores de 48 y 62 años que fueron detenidos también el día de ayer. Y ante la detención de estos niños, de estos menores de edad, ¿el momento de la aprehensión como tal fue brusco, fue violento, agredieron a estos niños o simple y llanamente los retuvieron? El primer punto sobre las detenciones, hay que dejar claro, es que estas detenciones son arbitrarias. Las detenciones se hacen fuera de la ley. No había ningún hecho de flagrancia ni ninguna orden judicial que permita que detengan a ninguno de los venezolanos. El alegato que utiliza la Guardia Nacional Bolivariana para desarrollar esta aprehensión es que sencillamente se estaba violando el dictamen del Tribunal Supremo de Justicia que habla de la prohibición del derecho a la protesta. Es por ello que desde ahí ya hay una ilegalidad completa en cómo fueron detenidos. Posterior a esto, ellos fueron llevados a los diferentes lugares donde los destacamentos de la Guardia Nacional Bolivariana, hasta el día de hoy que fueron movilizados al último destacamento en el Registro y posteriormente presentados ante los tribunales. ¿A dónde fueron llevados estos niños? Los niños fueron llevados a los destacamentos donde cada uno de los jóvenes o venezolanos que es detenido durante las protestas son movilizados. En el caso de esto se dividieron en dos sectores, en Catia y en Fuerte Tiuna, y posteriormente el día de hoy en las mañanas fueron trasladados a el destacamento del Recreo para posteriormente ser llevados los 8 menores de edad a los tribunales. En este momento, la posición de los estudiantes, ¿cuál es al momento de ver este tipo de situaciones donde detienen a menores de edad, donde para ustedes sigue la represión de lo que llaman movilizaciones pacíficas y seguramente esta semana volverán a reunirse en algún momento esta llamada mesa de negociación? Bueno, el movimiento estudiantil ha tenido una posición muy clara sobre esta situación y más aún después del dictamen del Tribunal Supremo de Justicia. El Tribunal Supremo de Justicia no tiene la potestad de determinar hasta dónde llega el derecho de un venezolano. Es el pueblo en las calles que va a ejercer el derecho y por ello que existe consagrado en la Constitución. El artículo 68 lo deja muy claro. Todo venezolano tiene el derecho a la protesta pacífica, que es la protesta que hemos emprendido, y no vamos a permitir que a través de un dictamen, de un órgano que no demuestre una autonomía de poderes, se trate de cercenar los derechos de los venezolanos. El movimiento estudiantil va a permanecer en la calle, vamos a seguir esta semana con acciones, porque algo que sí, y le queremos dejar claro a Venezuela y a Latinoamérica en esta oportunidad que se nos están escuchando, es que no vamos a abandonar las calles. Ahora con más fuerza vamos a salir y vamos a salir a luchar por nuestros derechos y la libertad. ¿Cuáles son las actividades para la semana que empieza? El día lunes se va a hacer por uno de los grupos de jóvenes venezolanos una rueda de prensa en la mañana que ellos van a anunciar una serie de acciones. Y posteriormente el movimiento estudiantil igualmente anunciaremos cuáles serán las acciones tanto de apoyo a las diferentes movilizaciones que ya están programadas para esta semana, como el 1 de mayo, una movilización día importante en Venezuela, el Día del Trabajador, donde también los trabajadores y los obreros saldrán a luchar por sus reivindicaciones. Nosotros estaremos apoyándolos ahí, porque esta no es una lucha de solo el movimiento estudiantil, esta es una lucha del pueblo venezolano que está en las calles exigiendo lo que le corresponde. Los estudiantes han asegurado que quienes están incendiando las calles en las distintas capitales en Venezuela, quienes están específicamente en el municipio de Chacao haciendo lo que vienen haciendo de las llamadas guarimbas son infiltrados. Por otra parte, el chavismo asegura que quienes han disparado, quienes usan ropa de civil al lado de los guardias nacionales son infiltrados. Pero ¿hasta qué punto puedo creer en este caso, porque estoy hablando con usted, en la oposición, en los estudiantes venezolanos, en creer que quienes están generando la violencia dentro de las manifestaciones son de verdad infiltrados y no estudiantes haciéndose pasar por infiltrados al momento de hacer denuncias desde otros sectores? Bueno, el día de ayer tuvimos una situación justamente sobre este hecho. El gobierno nacional se ha dedicado, con el fin de criminalizar y satanizar las protestas, de decir que somos nosotros los que estamos armados, que somos nosotros los que disparamos en contra de los propios manifestantes. Pero tras 80 días de lucha, no había una sola foto donde muestren un estudiante armado, donde muestren que un estudiante es el causante de la violencia y de la represión que se ha generado. El día de ayer tuvimos 3 situaciones donde 3 ciudadanos fueron dispersados de la movilización y uno de ellos fue entregado a la policía de Chacao. Los documentos que ellos tenían encima son documentos que avalan que ellos pertenecen o trabajan directamente, inclusive dentro de instituciones del Estado. Una de las personas que inclusive se encontraba el día de ayer en la manifestación tenía una paleta de excarcelación y que había sido liberado hace poco del centro penitenciario. Nosotros no somos los violentos,
el Estado y el pueblo venezolano está muy claro de quiénes son los que están generando la violencia. Y vamos a seguir rechazando este tipo de hechos y no vamos a permitir que terceros traten de volver violenta una lucha pacífica que hemos llevado desde el primer día que salimos a las calles. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Juan Fernando Flores, estudiante de la Universidad Simón Bolívar. Muchas gracias. Buenas tardes, vamos a saludar en este momento y a continuar con los temas de Venezuela con Ivo Ricardo Hernández, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Münster. Gracias por estar con nosotros, bienvenido, profesor Hernández. Muchísimas gracias por invitarme a su programa, Juan Carlos. Profesor Hernández, ¿qué está pasando en este momento en Venezuela? Usted está fuera del país, pero sin duda alguna que conoce y sigue de cerca lo que ocurre en la nación bolivariana, como lo dice el gobierno de Hugo Chávez. Vemos a unos estudiantes que denuncian atropellos, que denuncian malestar. Hemos visto, por otra parte, a un sector del chavismo radical, incluso, que denuncia que la violencia viene de la oposición y de algunos sectores estudiantiles. ¿A quién creerle en este momento? Mire, Juan Carlos, lo primero que hay que hacer, y esto se lo digo también a su selecta audiencia, es no creer en tesis de dos bandos. El chavismo o el régimen en estos momentos pretende ponerse como si fuese un actor más. No lo es. Estamos hablando de quienes administran el Estado. Usted no puede igualar a unas personas protestando en la calle con quienes tienen la Fiscalía, la Contraloría y todas las instituciones del Estado en sus manos. De manera que esa tesis de que quiénes son los que hacen, bueno, señores, tenemos investigaciones y formas de aclarar los hechos. Lo que pasa es que vemos una política permanente de diluir la importancia de lo que está sucediendo, y esto con la concomitancia y algunas veces incluso quizás complicidad de gobiernos vecinos que han sabido silenciar la gravedad de lo que está pasando en Venezuela. Los primeros 2 muertos que hubo en Venezuela fueron personas, y esto lo atestiguan los medios de comunicación impresos, fueron muertos con balas blindadas. Una bala blindada, un proyectil blindado, es una cosa prohibida por casi todos los protocolos internacionales, la venden muy pocos gobiernos y están todas serializadas. De manera que usted muy bien puede trazar el origen de esos proyectiles. Para darle un ejemplo, de manera que eso de que estos dicen que pone la violencia, el otro pone... No, señores, aquí tenemos un Estado. Lo que pasa es que estamos viendo un Estado que está actuando para reprimir con métodos que no tienen antecedentes, que han sido de formas autoritarias nuevas, es decir, utilizar colectivos armados como formas paramilitares para agredir a las personas. Eso está comprobado y hay videos que lo atestiguan. El gobierno no lo puede negar y carece además de una investigación seria, que es lo que todo el mundo estaría esperando en estos momentos. Se habla de la Comisión de la Verdad en este momento. ¿Esa no sería una manera de investigar seriamente lo que ocurre en el país? Aunque se habla de que el presidente de esa Comisión de la Verdad sería el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. Bueno, imagínese usted, ya por ahí estaríamos entonces comenzando defectuosamente un proceso que se pretende hacer imparcial. De manera que, si estamos hablando en términos serios, yo no puedo tomar con ningún tipo de seriedad una comisión de verdad o un diálogo en el cual los interlocutores no se tanteen, no se presenten como actores iguales. Usted no puede en estos momentos decir que el gobierno, que permanentemente lo hace, dice no vamos a ceder en ningún punto, vamos a seguir con nuestras políticas económicas de fondo, y ya voy para allá, que eso sería el punto basal de todo el epicentro de toda esta crisis que se está viviendo, una gran economía destruida. Ellos no pueden decir no vamos a retroceder y pretender que va a haber un diálogo. Si usted va a dialogar, usted está preparado a ceder en algo. Si no, no hay discurso y no hay diálogo. De manera que esto lo que ha hecho en cierta manera es enfriar un resentimiento del pueblo social que está muy exherido por políticas económicas sostenidas de desangramiento de la economía. Venezuela es el país con una inflación brutal, es un petroestado que tiene una carencia como si fuera Cuba sin tener bloqueo, de manera que lo que estamos viviendo en Venezuela casi no tiene parangón en la historia de Occidente. Se ha destruido una economía, se ha convertido un estado en un estado importador, se le ha destruido toda posibilidad de exportación, ya solamente le queda el petróleo, y eso muy magramente, de manera que es casi una especie de artesanía de la destrucción lo que se ha logrado en 15 años. Es por eso que la gente está reaccionando. Usted no puede pretender que toda esa gente que vivió un país normal, ahora se le pretenda dar una libreta de razonamiento, como se le da a los cubanos, y que puedan aceptar eso como una realidad normal. Es eso lo que los estudiantes, viendo su propio futuro, están protestando. Es prácticamente una relación normal. Y ese tribunal llamado Tribunal Supremo muy mal hace queriendo legislar los derechos venezolanos de esa manera. No tiene ni arte ni parte y mucho menos conocimiento de lo que son los derechos básicos de los ciudadanos. Usted habla de rebajarse, pero vale la pena destacar y preguntar además,
¿quién se rebaja a quién o a qué? Porque el gobierno nacional puede decir, yo soy el gobierno, yo tengo el mando, yo tengo los poderes, tengo más de la mitad de los venezolanos que me apoyan, yo no tengo por qué rebajarme a dialogar con estudiantes que queman la calle. Y por el otro lado, los estudiantes y la oposición en general puede decir, yo no tengo por qué rebajarme con un gobierno que es, según ellos, ilegítimo, que no se ha demostrado, según ellos, que haya sido una elección completamente transparente, limpia y que en efecto, por más diferencia pequeña que existiera, es Nicolás Maduro el presidente de todos los venezolanos. Me disculpo, debo haber utilizado mal el término, no creo haber dicho rebajarme, es igualarse, es decir, presentar actores en igualdad de condiciones para poder acceder a una realidad común. Lo que le quiero decir con esto, si el gobierno tuviera esa actitud que usted me plantea teóricamente, entonces el gobierno está echando por la borda lo que se llama la gobernabilidad del país. No la tiene en estos momentos. El gobierno, el régimen que está regentado por Venezuela y que tiene un fuerte tutelaje desde La Habana, como se ha podido comprobar con los puertos cooptados, con las notarías cooptadas, con la identidad del país cooptada por Cuba y manejada desde La Habana. Si ese régimen pretende de esa manera soberbia abstraerse de una realidad que le están poniendo cerca, entonces no tiene gobernabilidad y ya no gobierna y se le está yendo la sociedad de las manos. Esa situación es precisamente muy grave y es allí donde los gobiernos vecinos deberían en estos momentos considerar y dejar aparte intereses particulares y pactos posibles para darse cuenta que en Latinoamérica o caminamos juntos o nadie va a caminar bien, porque es un problema común. Ahora, si los estudiantes dijeran, nosotros no tenemos que sentarnos con un régimen del cual su legitimidad de origen no ha sido comprobada, pues está en el régimen, repito, quien maneja el aparato del Estado en estos momentos, en aclarar esa situación. No lo ha hecho y es algo que es realmente lamentable, avalado además con organismos como la UNASUR. De manera que aquí tenemos una cadena, repito, de debilidades que deben ser comprobadas porque la verdad y quien la posee no debe temer a lo que se está presentando como hecho. Esta posición que puedan tener los estudiantes en algún momento no es un tanto radical y es precisamente los lados radicales en Venezuela que tienen al país incendiado, literalmente. Mire, yo le voy a poner en términos muy claros, la palabra radical viene de raíz y usted pudiera decir que estos jóvenes estarían sobrereaccionando. Y en ese caso yo lo que me permito simplemente a cualquiera de nuestros respetados oyentes es, por favor diríjase en internet y busque un documento que se llama el Plan de la Patria. El régimen no ha mentido jamás en cuanto a lo que es su objetivo y su tenacidad en términos de economía. Y es lo que ellos llaman consolidar un orden económico socialista. Además de esto, estos jóvenes son las personas que han visto el deterioro institucional de Venezuela en los últimos 10 años. Muchos de ellos eran niños cuando este régimen comenzó. Y si ven la progresión geométrica de destrucción del aparato ciudadano, de todo lo que se está viviendo, se dan cuenta que su futuro en Venezuela no es más que ser vasallos de un Estado todopoderoso que además ni siquiera es manejado nacionalmente, sino que tiene tutelaje foráneo como nunca se había visto en Latinoamérica y nunca, por supuesto, antes en Venezuela. De manera que por eso es lo acendrado de la protesta. Doctor Ivo, si hablamos de errores por parte de la oposición, ya ha señalado los del gobierno, si hablamos de los errores de la oposición, ¿cuáles pueden ser? ¿Son los de la Mesa de la Unidad Democrática? ¿Son los de Leopoldo López, María Corina Machado y Antonio Ledesma, que pareciera ser otro bando? ¿Son los errores de Diego Arre y Pablo Medina, que es el otro bando que tal vez pueda existir dentro de la oposición, si le queremos utilizar el nombre de bando, pues? Insisto en deslegitimar la tesis de dos bandos. La oposición venezolana no es más que una serie de personas, una serie de partidos que han tratado con mayor o menor acierto de proponer algunas ideas y sobre todo de recoger la gobernabilidad. Lo que tiene perdido Venezuela en estos momentos es la gobernabilidad, porque se está tratando de imponer un proyecto a la fuerza. Es un proyecto destructivo. No hay sino que recordar, y cualquiera de las personas que nos ve, que tiene la edad y la capacidad para recordar a la Venezuela antes del chavismo, puede recordar aquel país que fue, con todos los defectos que puede haber manejado, pero jamás con una inflación sostenida cuando los precios del petróleo están tan altos. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo puede usted explicarle a alguien que con un barril petrolero de más de $100, como nunca lo tuvimos, no conseguimos papel de baño en las tiendas? No hay comidas, no hay cosas de productos básicos y usted le quiere dar una libreta de razonamiento. Perdóneme, Juan Carlos, pero es que no hay mayor humillación para una persona, para un latinoamericano, que se le dé una libreta como hizo Castro con los cubanos. Esa es la identificación de la humillación total. Darle a un ciudadano y decirle, a usted se le van a dar 2 kilos de azúcar. Eso solo ha pasado en Cuba
y todos esperamos que deje de suceder muy pronto. De manera que Venezuela, un país que ha sido epicentro de la democracia, un país que ha sido diplomático de la democracia, que estuvo en Contadora, que ha manejado una cantidad de agendas de promoción de democracia, no puede verse hundido en estos momentos para convertirse dentro del vasallaje del proyecto castrista. Eso sería muy lamentable y completamente ahistórico respecto a nuestra tendencia social. Lo que hace la Mesa de la Unidad Democrática dentro de ese proceso de negociación está bien hecho, lo llevan bien encaminado a pesar de que les nieguen la ley de amnistía, a pesar de que pidan exámenes médicos por una persona que se sabe que está enferma como es Iván Simonovic, cuando siguen las protestas de calle y cuando además le endosan una ley ante el Tribunal Supremo de Justicia o una interpretación más bien de no poder manifestar sin un permiso. Sí, ahí fíjese usted, ahí se da uno cuenta del poco conocimiento histórico del régimen. Le llevo de inmediato al año 94-95, cuando el expresidente Rafael Caldera, ya fallecido, entonces estaba preso Hugo Chávez Frías, y por el bien de la paz social decide, y esa fue la razón que se arguyó en ese momento, decide sobreseer, y eso que el golpe de Estado que intentó Chávez Frías ha sido el más sangriento de toda la historia venezolana. De manera que eso se hizo en nombre de la paz social. Lo que se está haciendo con los presos políticos, con personas que están allí con juicios muy dudosos, con juicios que tienen toda la opacidad posible, de lo cual nadie ha podido demostrar fehacientemente por qué se les ha dado cuál condena. De todo eso demuestra el régimen no tener ninguna coherencia histórica y no darse cuenta que está disparándole al bote de la gobernabilidad. Venezuela resiente ese odio social que se le ha tratado de inocular en los últimos tiempos, el cual no se es ajeno. Lo que sucede en la Mesa de Unidad Democrática, repetimos, con mayor o mejor acierto, ahí hay que distinguir que estamos hablando de 17, 18 partidos políticos, ya usted se imaginará el racimo de opiniones que se presentan. Lo que están haciendo es tratando de buscar un punto común. No todo el mundo les apoya y, por supuesto, incluso existimos quienes adversamos la posibilidad de un diálogo en tanto el gobierno no presente una capacidad de retractarse de lo que se sabe es fallido. Allí es donde está el punto. Pero sin embargo, no podemos igualar actores cuando vemos a quienes tienen todo el capital del Estado, todo el poder y lo usan simplemente para reprimir, para avasallar el Estado de Derecho de una manera avergonzante, porque eso es lo que se está haciendo en Venezuela. El Estado de Derecho está perdido y ahí entonces entramos a la definición de la democracia. Si usted viola el Estado de Derecho, ¿dónde se está situando en la democracia? Muy brevemente, ¿se está perdiendo entonces el tiempo en este momento en esa mesa de negociación y es cómplice la oposición venezolana o ese sector de la oposición? La palabra es muy fuerte. Complicidad no creo que haya. Yo creo que hay gente muy seria. No tengo sino los mejores epítetos para quien dirige la Mesa de Unidad Democrática. Sé que están tratando de hacerlo mejor y que son personas son demócratas convencidos. Pueden equivocarse como nos equivocamos todos. Mal hace el régimen, en este caso, que no está tomando lo que se le está dando, el testigo de la posibilidad de una gobernabilidad en el país, y para ello tiene que pactar y entender, porque por donde va su futuro parece muy corto en términos de gobernabilidad. Y esto no es como pueden pretender los hegemones de la comunicación llamados a golpe de Estado. Aquí nadie está llamando a ningún golpe de Estado, estamos llamando a un golpe de razón, es decir, a que el país entienda que Venezuela es mucho más que un proyecto personalista y mucho más que simplemente una provincia de los cubanos para mantener un régimen moribundo como es el de los hermanos Castro, una especie de democracia, de monarquía venida menos, donde un hermano le regala el país al otro como si fuera una propiedad privada. ¿Leopoldo López cometió un error o el pueblo venezolano tal vez lo dejó y no incendió el país como algunos sectores creían que iba a ocurrir? Mire, yo no puedo decirle si López cometió un error o no. Quien parece estar cometiendo un error en este momento es el Estado, que lo tiene preso y nadie sabe claramente por qué. Si ese señor está preso, hay que poner bien claras las razones y presentar, repetimos, el respeto al Estado de Derecho. Gente con muy peores delitos que lo que pudiera endilgársele a López o a cualquiera de esos señores que están presos fue sobreseída en ese país. De manera que hay que tener las cosas muy claras y mucha perspectiva. Aquí no se trata de una vendetta política, aquí se trata de un país en el cual todos cabemos, todos nacimos y todos esperamos morir allí. Ivo Ricardo Hernández, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Münster en Alemania. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted, señor. Hasta pronto, buenas noches para usted. El 25 de abril, durante la graduación de nuevos policías en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, UNES, Nicolás Maduro dio un discurso para los graduados y durante su felicitación, el dirigente eructó
y no se tomó la molestia de pedir disculpas ante los asistentes. Para algunos, pareciera que estaba muy emocionado. 2002. Y en abril, 2002. Y en abril, 2002. Y en abril... Salud. Vamos a una pausa.